este es otro episodio más de Evangeliza Ministro. Con nosotros se encuentra el evangelista Isael Cuadrado. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno tenerte, ¿verdad?, con nosotros aquí en una entrevista más de Evangeliza Ministro. Voy a estar haciéndote unas preguntas, ¿verdad?, porque allá afuera la gente quiere conocerte más. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Y qué se siente ser criado en el Evangelio? Es un privilegio. Es un privilegio ser criado en la casa de Dios. Es un privilegio experimentar lo que es el transcurso de los servicios y lo que es, vamos a decir, un sistema ha sido basado en la palabra y basado en el orden bíblico. Es muy bonito. Pues yo fui criado en una congregación aquí en Bailey. Y a la edad de como 5 años, el Señor yo era un muchacho callado, pero aún a esa edad el Señor comenzó a poner sobre mí el llamado. Desde muy temprano, y el Señor siempre me hablaba de eso. Y siempre te estoy llamando a predicar mi palabra, te estoy llamando, te tengo el llamado. Para un muchacho que no hablaba, no le gustaba coger parte, no le gustaba hacer nada de eso, entonces como que para la mente humana eso como que contradice cómo él va a hacer eso. Pero desde muy temprano, como a los 5, 4 años, Dios comenzó a poner el llamado sobre mi vida, y Dios comenzó a través de diferentes personas a hablarme acerca del ministerio y hablarme acerca de lo que sería la predicación y sería la adoración. Y a veces uno no piensa, uno puede recibir la palabra, pero uno a veces no piensa a magnitud qué es lo que Dios quiere hacer hasta que Dios comienza a hacerlo. Por eso a mí un mensaje que a mí, una frase que a mí siempre se me ha quedado en la mente es: no te sorprenda cuando Dios te conteste. Pero también tiene sus cargas y tiene sus vamos a decir, sus bajas. Me sentí honrado de poder ser nacido y criado, ser criado en el Evangelio, pero yo, aunque fui criado en el Evangelio, estuve en un hogar que no le servía al Señor. Mi abuela le servía a Cristo. Mis padres eran apartados. Pero mis padres se encargaban de que, aunque ellos no estuvieran sirviendo a Cristo, ellos supieran quién era Dios. Amén. Me enseñaran quién era Dios. Y yo era ir para la iglesia, gozarme, como niño al fin, a veces quedarse dormido, porque vamos a ser sinceros. Pero gozarme en los servicios, volver a casa a un hogar que no le servía al Señor. Entonces era una lucha poder mantener esa como esa comunión, para decirlo así, porque uno no sabía qué pensar para estar en la iglesia y después volver a la casa. Son dos atmósferas muy diferentes. Y era una lucha fuerte, pero como dije, ha sido un privilegio que Dios le plació ponerme a mí en su casa y poder crecer, aunque otros no tengan ese privilegio. Uno conoce diferentes ministros que no fueron criados en una congregación, pero como Dios lo ha levantado y Dios lo ha establecido, pues yo digo que para mí fue un privilegio, fue algo hermoso. Yo tuve experiencias con Dios, tuve experiencias espirituales. Más que me interesaba a mí era estar en la casa de Dios. Amén. A mí lo más que me interesaba era estar en el templo. Yo tengo una abuela que son esas ancianas de oración, que a las 3 de la mañana está orando y a las 5 es para el templo. Y pues siempre estábamos en el templo. Y ahí es donde uno pudo tener esas experiencias y ver el fundamento, lo que se supone que sea el fundamento de cada creyente que se llama seguidor de Cristo. Pero también tuve momentos bajas donde poníamos apariencias y pretendíamos que todo estaba bien. ¿Qué tú puedes decirle a esos jóvenes que están allá afuera
que buscan una iglesia y tratan de buscar de Dios, pero sus padres no le sirven al Señor. Que muchas veces van a la iglesia, reciben la presencia de Dios, pero cuando van a su casa viven un infierno. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes que lo viven? Porque hay jóvenes que van a la iglesia y los papás no les sirven y le hacen la guerra. Porque acuérdate que hay un enemigo esperando, ¿verdad? Que ellos salgan de esa iglesia para robarle la bendición, pero usa a sus padres. Y muchas veces se apartan porque dicen, yo me cansé de luchar. Yo me cansé de que yo llegara a mi casa y que mis papás me hagan la guerra. ¿Cómo tú puedes decirle a esos jóvenes allá afuera que tú pudiste, ¿verdad? Vencer, ¿verdad? Esa barrera del cambio de atmósfera, de tú estar sirviéndole al Señor, pero cuando llegas a tu casa, tus papás no le sirven a Cristo. Mi consejo es esto: empieza en tu casa. A veces como que en nuestra mente pensamos que hay que estar en la congregación para que Dios nos toque. Y aunque la congregación es importante, Dios a mí me oyó en mi casa. Amén. Y yo creo que el lugar más importante para tú hablar con Dios es tu casa. Donde tú sientas que el infierno se está moviendo, es el lugar perfecto donde Dios puede abrir los cielos. Amén. Tírate, como estés, tírate al suelo en tu casa, en tu cuarto, donde quiera que te encuentres, donde sientas la guerra y la oposición. Tírate ahí y comienza a hablar con Dios. Yo le dije al Señor en mi momento más oscuro, y fue un clamor en mi mente, pero se manifestó por lágrimas. Y yo le dije al Señor, me siento solo y me siento mal. Tuve que bregar con el suicidio a los 9 años. Como de 7 a 9 años, tuve que bregar con el suicidio. Y le dije al Señor en mi mente, me siento solo y siento que nadie me ve. Me siento que me quiero quitar la vida. Ayúdame, por favor. Y Dios me respondió. Y fue en mi cuarto cuando hice ese clamor. Por eso digo que Dios te escucha donde quiera que tú estés. Amén. Pero atrévete a clamar y empezar en tu casa. ¿Cuándo, verdad, tú sentiste o tuviste ese encuentro con Dios? Siempre sonrío cuando me recuerdo de ese momento. Como yo le había dicho anterior, yo pasé por lo que es la depresión, lo que es el suicidio. Aleluya. Debido a que fui abusado y fui marcado a una edad temprana. Y me acuerdo que hice ese clamor al Señor ya que sin el deseo de vivir. Quería que todo acabase ya. Y le dije al Señor que me sentía solo. Y me acuerdo que Dios comenzó a obrar por mi hermana. Una muchacha apartada fue invitada por una joven de la escuela a un campamento cristiano. Y ella se fue. Y el día que ella volvió, yo estaba en la cocina con un cuchillo en la mano. Oh my God. Yo estaba así. El diablo hablándome. Quítate la vida. Córtate. Hazlo. Que nadie te ama, nadie te quiere. Y de repente oigo la puerta que abre. Y cuando veo, mi hermana tiene un resplandor en su rostro. Gloria a Dios, aleluya. Que hasta todos nos quedamos sorprendidos. Y me dijo, me reconcilié con Cristo. Tuve un encuentro con Dios. Dios me quitó todo. Dios me hizo esto, aquello. Y Dios comenzó a obrar en mí por eso. Y el día que hice ese clamor, Dios usó a mi hermana y me llevó a una vigilia allá en Puerto Rico. Y me acuerdo, esa fue la primera vez que oí la voz del Espíritu Santo. Un niño sentado allí y el Señor me habla y me dice, pasa al altar. Yo, no entendía, pero yo sabía que era Dios y sabía que tenía que obedecer. Pasé al altar con nervio, con timidez, con temor, pero pasé al altar. Gloria a Dios. Y le dije, Señor, aquí estoy. Me llamaste, aquí estoy. Y cuando le dije eso al Señor en mi mente, una anciana salió danzando en el espíritu hacia mí. Y me dijo, así te dice el Señor, yo no te he dejado solo.
tengo plan y tengo propósito contigo. Y lo amas, y lo voy a cumplir. ¿Cómo que, ¿verdad? Que me estabas diciendo, cómo que fuiste abusado? Ujú. ¿Me lo puedes explicar un poquito? No, sí. Cuando yo era niño, yo vivía en un caserío en Puerto Rico. Yo vivía en Sabana Abajo, en Carolina. Y la iglesia estaba detrás del caserío. So, iba para la iglesia allí y volvía al apartamento. Pero un muchacho en el caserío se llevaba a los niños y los violaba. Escuchen, jóvenes que están allá afuera, esto es para que sean edificados. Y eh, me aconteció a mí. Y como yo le dije, yo era un muchacho tímido. No hablaba las cosas. Pasó varias veces y no supe cómo expresarlo. El diablo me comenzaba a hablar al oído. No lo digas porque si lo dices tu familia te va a matar. Tu familia te va a odiar. Y el enemigo puso ese temor en mi vida. Y tuve un año escondiendo lo que sentía. Satanás comenzó a atacarme con el suicidio, con la depresión y trató con la homosexualidad. Pero Dios nunca lo dejó. Dios. Nunca acepté ese pensamiento. Y aleluya. Y me acuerdo que el día que eso fue expuesto, fue el día que me quebranté. Y mi madre no hizo nada, sino que me llevó a casa, me abrazó, me dio agua, estuvo ahí por mí. Yo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. El siguiente día hicimos lo que tuvimos que hacer. Y me acuerdo que aún después de que todo el mundo se enteró, el muchacho quería pelear conmigo. Se me acercó para tratar de pelear. Pero me acuerdo ese día que pasó, un montón de niños comenzaron a rodearme de la nada. Me dijeron, no lo toques. Y yo me fui para casa. Y me acuerdo que a través de todo eso, Dios comenzó a tratar con mi corazón y a mostrarme el poder del perdón. Y hasta el día de hoy, y lo digo en público porque Dios sabe las veces que se lo he dicho en privado, que lo quiero ver de nuevo para decirle que lo perdono. Gloria a Dios. Y quisiera que usted entendiera, cualquier joven o persona o a un ministro que pase por esto, el poder del perdón. Cuando tú perdonas, tu alma es libre. Cuando tú perdonas, tu alma se sana. No hay nada más poderoso que eso. Y Dios sabe en mi corazón. Si mi deseo es si Él viese esto y que Dios lo rescatara. Amén, gloria a Dios. Porque eso lo hace el poder del perdón. ¿Y qué tú le dirías a los jóvenes que te están viendo allá afuera, que han sido abusados muchas veces dentro y fuera de la iglesia? Uh-huh. ¿Qué tú le dirías, un consejo de tu corazón, ¿verdad? ¿Cómo tú pudiste salir de eso? Que no guarden silencio, que hablen, que no callen. Porque muchas veces el silencio nos lleva a la depresión, a que el enemigo entre en nuestros oídos, nos diga mátate, quítate la vida, ¿verdad? Y entramos en esa etapa. Pero ¿qué tú le dirías a esos jóvenes que hoy han sido abusados? Yo le diría, bueno, como usted dijo, yo le diría a esos jóvenes, no se escondan. Dios. Hablen. Hablen con alguien de confianza. Hablen con alguien que sepa cómo ayudarle. Yo cometí un error. Y le doy gracias a Dios que se expuso, pero cometí un error que lo hablé en un lugar público. Y muchos se enteraron. Porque no supe cómo manejarlo. Mi consejo es, habla. No te calles. Pero háblalo con una persona que te va a saber ayudar. Gloria a Dios. Háblalo con alguien de confianza real. Y como somos aquí ministros, te lo digo, habla con una persona que va a saber cubrirte espiritualmente. Gloria a Dios, aleluya.
habla con alguien. Y segundo, exprésale al Señor tu dolor. Gloria a Dios. Hay gente que sabe expresar su dolor a todo el mundo menos al Dios que puede sanar. Amén. Y yo le digo, expresa tu dolor al Señor. Y tercero, permite que el poder del Espíritu Santo te sane. Porque hay gente que quieren ser consolados pero no sanados. Hay gente que prefieren que le aguanten y que le abracen pero no quieren el proceso de la sanidad. Porque es confrontativo. Pero si quieres ser libre, tienes que dejar que Dios te sane. Gloria a Dios. Amén. Porque hay gente atada por sus propias heridas. Y las heridas o producen muerte o producen vida. Y necesitamos ser sanos para poder fluir en el propósito de Dios. ¿Y tú crees que en algún momento dado eso que pasó contigo, ese abuso, Uh-huh. creó en ti un tipo de culpabilidad, echándote tú mismo la culpa, ¿verdad? Quiero que le hables a los jóvenes, porque muchas veces pasan esas situaciones y se sienten culpables por lo que pasó, no siendo culpa de ellos. Pero, vuelvo y te digo, tenemos un enemigo que es el acusador, el que nos acusa constantemente. Y muchas veces a estos jóvenes que pasan por estas situaciones nos acusan y dicen, no, pero es que la culpa fue tuya. ¿Qué tú le puedes decir a esos jóvenes allá afuera que nos ven? Bueno, a mí me pasó lo mismo. El diablo comenzó a hablar. Mira qué astuto es el enemigo. Que primero te mete en el problema y después te acusa por meterte. Gloria a Dios. ¿Ves? Entonces, mi consejo es, y lo que yo te puedo hablar, no fue tu culpa. Gloria a Dios. No fue por tu decisión. Vivimos en un mundo caído. Gloria a Dios. Las cosas pasan. Pero Dios a mí me habló en una ocasión y me dijo, pasaste por eso porque te voy a usar para hablarle a otros que pasaron por Gloria eso. a Dios. Aleluya. Y yo te digo, no fue tu culpa. Gloria a Dios. No fue tu culpa. Entrega esa culpabilidad. Qué lindo, No fue Jehová. por causa tuya. Vivimos en un mundo caído. En un mundo que está bajo el gobierno del maligno. Y hasta que Cristo arrebate la iglesia, va a ser así. Gloria a Dios. Este mundo es imperfecto. Este mundo es pecado. Está muy lleno de pecado. Gloria a Dios. Amén. Pero hay un Dios que sana. Y hay un Dios que tomó tu culpabilidad en la cruz del Calvario. Qué lindo, ¿Sabes? Señor. Para compartirle esto, yo le dije al Señor una ocasión. Yo le dije al Señor, ¿de verdad tú sabes lo que es ser violado, Señor? Nosotros hemos predicado que Dios sabe lo que tú sientes, que Dios se llevó todo lo que uno pasa en la cruz del Calvario. Y yo le dije, Señor, de verdad, de verdad. Porque tú puedes hacerle preguntas a Dios. No sé, a veces nos creemos que Dios es tan soberano y tenemos un mal concepto que hay preguntas que no se le puede hacer a Dios. Como si hubiese preguntas que Dios no puede contestar. Lindo Dios. Pero usted le puede preguntarle las cosas a Dios, porque Dios es soberano, pero no cuestione su soberanía. Amén. Te aconsejo que Él no lo haga, porque Él sabe lo que Él hace. Pero yo le hice esa pregunta al Señor, ¿de verdad tú sabes lo que eso se siente, Señor? Y Dios en ese momento me habla y me dice, acuérdate que en la cruz todo el peso del pecado vino sobre mí. Gloria a Dios, aleluya. Yo sentí la culpabilidad tuya cuando fuiste violado. Yo lo sentí. Y sentí el abrazo del Espíritu Santo cuando Él me dijo eso. Qué lindo, Jehová. Porque Dios sintió todo. Cristo sintió todo lo que tú pasaste. El Señor sintió todo. Dios sintió todo lo que tú pasaste cuando estuvo en la cruz del Calvario. ¿Y qué legado de fe o de valores dejó tu mamá en ti? Como yo le dije anterior, mis padres eran apartados. Pero mi madre siempre me enseñó a darle a Dios la gloria. Ella fue la que nos implementó, no importa cuán lejos llegue. A Dios siempre sea toda la gloria.
Es por Él que tú estás parado en el altar. Y Dios no te ha tumbado. Porque el día que a Dios le plazca, Él te saca a ti y pone a otro. Amén. Y estoy hablando de una mujer que estaba apartada. Ella me decía, siempre dale la gloria a Dios. Siempre busca a Dios. Acércate a Él. Ella siempre nos implementó el temor de Dios. Que Dios es serio. Que Dios es santo. Que Dios exige santidad. Y estoy hablando de una mujer apartada, pero una mujer que Dios, aún apartada, Dios le otorgó el discernimiento espiritual. Dios. Que cuando yo no veía ciertas cosas, ella me decía, y ten cuidado, que eso no está bien, algo, eso no me da. Mi madre siempre era una persona que no tenía filtro, hablaba lo que era. Y aún en momentos como hijo yo no lo entendí, yo, mami, tranquilízate, no. Esto es así, asado y así. Me lo ponía ahí, amargo, pero para que uno entendiese. Pero el legado de fe que ella me dejó siempre fue a darle siempre a Dios la gloria, a buscar a Dios y honrar a Dios. No importa qué. Y basado en lo que, ¿verdad? En lo que nos ha hablado, ¿qué consejo tú le das a los ministros? Mi consejo a los ministros, primero pidan discernimiento espiritual. Hay veces que pedimos, que predicamos y no entendemos lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Pero entienda que estamos bregando con un mundo herido, un mundo sin fe y sin esperanza, que necesita un ministro responsable y sanado, un ministro que de verdad conozca el corazón de Dios. Porque hay gente hablando de la ley de Dios, pero no conocen el corazón de Dios. Qué lindo, Jehová. El Antiguo Testamento fue la ley. El que estamos viviendo ahora es la gracia. Pero todo es completo. Porque yo digo que toda la Biblia es como que está mostrando el corazón de Dios. Dios, en el Antiguo Testamento Dios te muestra su santidad, Dios te muestra la seriedad de quien Él es, Dios te muestra lo serio que Él es con el pecado, pero después aún a Él te estaba dando ejemplos de lo que Él quería hacer. Y en el Nuevo Testamento Él te muestra su gracia, su amor, su poder, sin excluir su santidad, su seriedad, su soberanía. Pero Él te muestra su carácter a través de las Escrituras. Y Él te muestra lo santo que es Él, lo serio que es Él, y Él te da todas las herramientas que tú necesitas a través de su palabra. Él te da todo lo que tú necesitas para ser un ministro responsable, para ser un verdadero ministro conforme al corazón de Dios. Ya estamos cerrando, pero esta pregunta no se puede quedar. ¿Por qué crees que muchos jóvenes hoy no quieren escuchar palabra de Dios? No quieren caminar en estos tiempos. Bueno, hay muchas razones. Pero si hay una razón que de verdad pudiésemos hablar en estos tiempos, es por estas categorías. Primero, el mal testimonio de muchos. Gloria a Dios. Segundo, el enemigo que le ha implementado en su corazón ese deseo de no ir. Tercero, el pecado ha tomado el trono de su corazón de tal forma que ya no han perdido la sensibilidad a la voz de Dios. Hemos hablado que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará, pero eso no significa solamente de uno al otro, sino que su amor hacia Dios se enfriará también. Y, ¿verdad? Para cerrar, última pregunta. ¿Qué consejo tú le das a los ministros, verdad? Hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas en este día. ¿Qué consejo tú le das a los ministros que puedan a llevarlo, ¿verdad? A ellos? Mucha gente van a las iglesias y predican, pero no hay propósito. No hay propósito. Llevan mensajes vacíos, ¿verdad? ¿Y qué consejo tú le das para que haya una preparación antes de entrar a una administración? Mi consejo es, para tú conocer y tú dar un mensaje con propósito, tú tienes que conocer tu propósito. Amén.
Y tú no puedes, tú tienes que conocer quién tú eres. Pero para conocer quién tú eres, tú tienes que conocerlo a Él. Gloria a Dios. Mi consejo es pasa tiempo en el secreto. Pídele al Señor esto. Yo le he pedido al Señor esta oración. Dame mi propia identidad. Gloria a Dios. En un mundo donde hasta muchos en las iglesias han recibido, como para decirlo así, un espíritu de imitación. Donde muchos quieren imitar los gestos de otros, el ministerio de otros. Sé tú. Gloria a Dios. Aprende a ser tú. Y mi oración delante del Señor, porque he tenido que hasta yo batallar con esto, y no tengo miedo de hablarlo, porque es una realidad que vivimos. Aprende a ser tú. En un mundo de imitadores, aprende a ser tú y ser genuino delante de la presencia de Dios. Amén. El mensaje que da esencia es el predicador que carga esencia. Qué lindo. Y tenemos como predicadores, como ministros, como personas que fluimos en este santo ministerio, tenemos que entender quién somos en Dios, cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra identidad. Bueno, esto fue una entrevista más de Evangeliza Ministro. En las redes sociales a Instagram, YouTube y Facebook, todos, ¿verdad? Van a aparecer por Evangeliza Ministro. Así que Dios los bendiga a todos.